Buenos días, hermanos. Tenemos 50 copias. No sé si todos alcanzaron. La idea es que pudiéramos haberlo hecho aquí en la pantalla, pero quise que se quedaran con esta sección de un estudio para que de pronto en algún momento de la vida puedan también echar mano de él. Todo el día vamos a ver lo que se llama teología propia. Cuando un pastor dice que habla de la cristología, es un estudio preciso de Cristo. Cuando habla de la neumatología, estamos hablando de un estudio del Espíritu Santo. Pero la teología propia es el análisis del carácter del Padre como Dios en la manifestación de la primera persona. Y esto es un ejercicio que todos debiéramos hacer, ver cómo es el carácter trinitario en la Escritura. Eso es benéfico. En este momento yo voy a hablar de la bondad de Dios. En la segunda hora voy a hablar de la generosidad de Dios. Y en la noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de la molestia de Dios. Enfocados en su carácter, y quiero ayudar y abonar en lo que puedo. Ahora, hermanos, la doctrina reinante en la Escritura es que Dios es soberano. Pero la soberanía de Dios en toda la Biblia siempre va ligada a lo que se llama la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como las dos vías del tren. Nunca se juntan en el camino, pero ambas son necesarias para que el tren no se descarrile. Por ejemplo, yo descanso en mi vida, en cualquiera de las circunstancias, en ese Dios soberano que lo gobierna todo. Pero Dios no me va a llamar a cuentas por su soberanía, sino por las cosas de las cuales Él me ha hecho responsable. Así que yo tengo que ir a la Biblia y ver los imperativos que Dios dice: haz, ve, obedece, etcétera. Sobre esas cosas el Señor me va a hacer responsable. Bueno, dicho eso, yo quiero presentar una contrariedad en mi título de esta mañana, y ahí está en su estudio: la bondad de Dios frente al mal en el mundo. Y vamos a partir del Salmo 136:1. He escrito todos los textos, hermanos, he hecho el esfuerzo y me he tomado el tiempo de escribir todos los textos en su hoja para que en la lectura no perdamos tanto tiempo y usted los tenga frescos en algún momento de su vida. Alabad a Jehová porque es bueno. Teología propia, el estudio del carácter del Padre. Debemos partir afirmando dos verdades absolutas en la palabra. Dios, dentro de sus atributos o sus perfecciones, dice la Escritura que es bondadoso. Y número dos, la Biblia dice que la maldad existe. Dos verdades absolutas, inalterables y claramente desarrolladas en la Escritura. Bueno, quiero aclarar con la Biblia que la bondad de Dios es consistente con la Escritura. El Salmo 136:1 ya lo leímos. El Salmo 119:68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El Salmo 145:15 al 16: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Salmo 136:25: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y el 33:5: él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Su bondad, aunque está muy claro en estos textos que el Señor es bueno, su bondad puede observarse en lo que Él hace. Según Génesis 1:31, todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito: y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí bueno en gran manera. Su bondad es evidente en todas las criaturas, como dice el Salmo 145:15 al 16: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo.
Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios ha provisto todo para todos: alimento, aire, mares, bosques. Y se manifiesta su bondad en el hecho de que cuando el hombre quebrantó su ley o la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación o un tiempo de pura ira, sino según Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así no que de una forma excelente, contrario a lo que podíamos pensar que pudiera suceder al quebrantar la ley de Dios, encontramos un equilibrio entre la misericordia de Dios y sus juicios. Y la aparición más gloriosa de la voluntad y bondad hermosa de Dios fue cuando en Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Gracia en griego es igual a bondad. Por eso alabemos siempre al Señor los que hemos recibido esa bondad de parte de Cristo. Quiero citar a un teólogo puritano llamado Thomas Manton, quien resumió esta parte doctrinal de la siguiente manera: solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota, en Dios es como un océano infinito. Él es bueno, eterno e inmutable, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Él simplemente es bueno. Y con este énfasis podemos aclarar con la Escritura que Dios se revela en la Escritura como bueno, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia. Es una prueba indubitable la que acabo de poner. No hay duda en que Dios es bueno, pero entonces, como que pareciera una paradoja o algo contrario, tengo que ir al análisis propio de la segunda parte de nuestro estudio. Pastor, ¿por qué si Dios es bueno y bondadoso, entonces por qué la maldad existe? ¿Cómo opera la bondad de Dios en medio de un mundo malvado? ¿Cómo es posible? Y tengo que ser enfático y no tengo que temer ni dudar, pero la maldad existe, no lo podemos negar, es evidente. Claramente lo percibimos todos. Ahora, para dejar más clara la idea, ¿qué estoy diciendo cuando hablamos de una maldad existente? Bueno, ¿por qué el volcán en Guatemala hizo erupción y mató a tantos? ¿Por qué hay tantos muertos en Siria, entre ellos bebés? ¿Por qué los niños de tal guardería en la Ciudad de México murieron? ¿Por qué una bala perdida mató a tal persona que era buena? ¿Por qué hay hambre en África? ¿Por qué el cáncer mató a mi ser querido? ¿Por qué el COVID se llevó a alguien que amaba? Entre otras muchas preguntas. Y la pregunta que sigue pareciera ser la más obvia. ¿Por qué existe la maldad? ¿O por qué Dios permite la maldad? Deberíamos articularlo de mejor manera. La maldad no existe por sí misma como la teoría del Big Bang, sino por qué Dios entonces permite la maldad, pastor, si usted acaba de decir que es bondadoso. Por eso hay tanta charlatanería en la televisión con gente como Cash Luna y Maldonado, porque no estudian la Escritura. Les da miedo predicar a Dios como Él se ha revelado, porque no les conviene, porque ataca su orgullo. Pero la Escritura nos presenta a un Dios glorioso, asombroso, temerario, que gobierna todo. A su simple voz temblará toda la tierra. Y la frase más común, y déjeme caminarlo por todo ese movimiento, y déjeme encaminarlo para luego encumbrar al Dios de la Biblia en su propia autorrevelación. La frase más común es:
Dios no existe, dicen los ateos, pues si existiera no permitiría tanta maldad en el mundo. Otra frase que escucho de pronto en las consejerías o en los paneles de conferencia es: ¿cómo Dios es tan cruel? Pues si es tan bondadoso y amoroso y amable, ¿cómo hay tanta maldad en el mundo? Ahora, este tipo de preguntas no son nuevas, hermanos. Han aparecido a través de la historia de la iglesia. Nuestros padres defendieron estas posturas. Siempre ha habido un ataque en contra de la escritura de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Y cada vez que han aparecido en el pasado, pseudopredicadores o pseudopastores han intentado responder a esto sin un estudio correcto de la escritura. Por ejemplo, hay algunos que dicen: es que Adán y Eva son los responsables. Y escucho chistes de eso. Cuando vaya al cielo y me encuentre a Eva, la voy a dar una horcada. ¿Para qué se comió la manzana? Y ni manzana era, no sé qué era, pero ojalá haya sido fresa. Y yo le respondo a ellos: bueno, ¿por qué entonces Dios creó a Adán y a Eva? Hay un grupo de cristianos que les gusta culpar al diablo por todo y dicen: el diablo es el responsable. O sea, no revisaste el aceite de la camioneta, no revisaste las llantas y descompusiste camino a la conferencia y el diablo no quiso que llegara. Como que pobre diablo, ¿no? Está ahí diciendo: pues, es tu culpa ahora. Y yo les pregunto, entonces, ¿por qué Dios creó al diablo? Alguien dice: los demonios son responsables. Esa es muy nueva, la acabo de añadir a mi estudio. Así que aún estas respuestas nos llevan a establecer una lógica simple. Sí hay respuesta en la palabra de Dios para la existencia de la maldad, pero debemos basar nuestra respuesta en Dios. Así que yo quiero hacer algunas divisiones de la maldad que existe según la Escritura, y quiero que veamos estas maldades que existen para luego entronar a Dios en su trono, en donde siempre está y nadie lo puede mover. Algunos han sugerido algunas divisiones de maldad y yo he sugerido otras, pero puse las más comunes. Número 1, en la letra A, los que tienen hoja, está lo que llamamos maldad natural, según Romanos 8:22. Maldad natural. O dicho de otra manera, las calamidades. No es algo que otra persona haga en contra de otra persona. Es algo externo, es físico, es temporal. Es la creación maldecida actuando sobre la humanidad con efectos mortales, enfermedades, catástrofes, virus, gripas, cánceres, COVID, etc. Romanos 8:22, la creación entera gime. Gime, anhela la venida de Cristo. Número 2, existe la maldad moral. Esa es interna, es personal. Es la gente actuando impíamente. Es la raza maldecida. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos los pensamientos del hombre están encaminados hacia el mal. Es cuando hay consejos de pronto que dicen: escucha tu corazón. Mire Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El mundo entero devastado por esta maldad, crimen, etc. Está la maldad sobrenatural. Demonios, Satanás, la tercera parte de los ángeles, seres malignos y viles, rondando, susurrando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y está la maldad eterna, es el infierno. Hermanos, de pronto cuando vamos a la Biblia debemos cambiar términos que malamente usamos. Hay gente que dice: qué hermoso el cielo por las calles de oro. No. El cielo es hermoso porque está Cristo. Y el infierno es horrible porque ahí no estará Cristo. Esa es la gran verdad teológica de esto. En Dios tenemos la respuesta a esto. Y es en Dios que debemos basar esta afirmación de por qué Dios existe y su palabra afirma su existencia. La Biblia no presupone la existencia de Dios, afirma que Dios existe. El Dios descrito en la Biblia es el único y verdadero Dios, y es en su palabra que lo encontramos
en todo su esplendor, hermanos. Nada ocurre y jamás nada existirá sin que no esté dentro del diseño de los propósitos de Dios. Escuche bien, hermano. La Biblia revela un Dios soberano. Quiere decir que está a cargo de todo. Y Dios controla absolutamente todo. Y nada existe y nada ocurre y jamás existirá que no esté diseñado dentro de sus propósitos. Mire la escritura. Corra conmigo hasta donde puedan los textos. Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y aún tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se siente pobre? No juzga el sistema, hable con Dios. ¿Tiene buena posición? No se crea de más, es gracias a Dios. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La Biblia afirma de manera absoluta la soberanía de Dios. Y tenemos que reconocer que esta verdad de Dios nos resulta difícil de entender. Y la razón es que nosotros somos finitos y Él infinito. Nosotros estamos limitados. La palabra de Dios no nos ha revelado el todo de Dios, sería imposible. Solamente se ha revelado lo que Dios quiso que nosotros pudiéramos conocer de Él. Y sobre todo a Cristo, el Señor y Salvador de los hombres. La Biblia dice que Dios gobierna todo y está en control de todo. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Quítese ese estigma de decir, si yo hubiera estado ahí, mi familiar, si yo hubiera llevado a aquel hospital, mi familiar. No, Dios determina la vida de los hombres. Simplemente. Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo también los hice a ellos. Por eso también yo los puedo volver a hacer que hablen y que vean y que escuchen, y a la estéril que dé a luz si yo quiero, dice Dios. Existe la tendencia por estos predicadores de la televisión, charlatanes, de quitarle a Dios la responsabilidad de todo lo que estos pasajes dicen. Quieren decir que Dios no dijo lo que dijo. Por ejemplo, el Salmo 105:16 dice Dios, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Dice Dios, yo lo hice. Segunda de Reyes 17:25, Dios envió leones que los mataran. Lamentaciones 3:37, 38 y 39, ¿quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntate por tu pecado, dice el texto. No andes viendo a ver por qué Dios hizo esto o aquello. Eso no es de nuestra incumbencia. Vemos a Dios asumiendo la responsabilidad de todo. Y no está por demás decir que el diluvio fue enviado por Dios, porque Él es soberano, Él gobierna. Y Dios no necesita que lo andemos defendiendo. Dios habla por sí mismo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. A veces decimos, Señor, ¿por qué este hombre malvado? Dice Dios, es tu problema. Yo lo tengo reservado para el día del juicio. Dios hizo todo sin influencia de nadie.
y todo lo hizo para su gloria. Sí, Dios permitió el pecado y maldijo todo, y Él causa estragos mediante sus juicios. Si nos detenemos en el Antiguo Testamento, vemos muy pocos milagros que no sean juicios de Dios. Casi siempre vemos a Dios matando a alguien o algunos. El Señor hace lo que le parece correcto a Él, porque Él es sabio. Si yo predicara un sermón de estos en la iglesia de Cash Luna, o Miguel Maldonado, o todos ellos, probablemente me apagarían el sonido o me sacarían a patadas, porque ellos quieren un Dios que te multiplica el dinero, la salud. El Señor hace lo que le parece correcto. Mire el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Isaías 4, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo va a impedir? Y su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? Amado hermano, este es nuestro Dios. Por eso cambie de actitud. Si ese trabajo es para usted y Dios lo quiere, ¿quién lo va a detener? O sea, ¿quién podrá ir en contra de la mano de Dios? Y si no es para usted, ¿para qué llora? Tampoco el Señor lo va a hacer. Este es el Dios de la Escritura, que dice: yo hago lo que yo quiero y tú eres mi hijo. Y si cuando eras mi enemigo clavé a mi hijo Jesucristo, ahora que eres mi hijo, imagínate lo que voy a hacer por ti. Ese es el Dios de la Escritura, amados hermanos. Nadie lo acobarda ni lo espanta. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir o lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Primera de Samuel 2, 6 al 8, y tiemble con esto: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios controla todo. Y la maldad no es algo fuera de su plan, ni es algo fuera de su propósito. Él ha conocido todo antes de que fuera conocido. Dios ya vino de su mañana. Dios ya vino de su mañana. Con énfasis debo decir en este punto que, y antes de que tire piedras, déjeme leer los textos. Con énfasis debo decir en este punto que Dios quiere que la maldad exista. De otra manera no existiría, porque Él es soberano. Isaías 45, 5, 6 y 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Estoy dejando textos indubitables que no tienen duda de lo que Dios es. Por eso quise traer una copia. Dios es absolutamente santo. Él no es responsable por la maldad, ni Él tienta a nadie, pero aún así Él permite que la maldad exista. No creer esto, hermanos, y hay en púlpitos de amigos conocidos, ha llevado a conceptuar a un Dios falso. Decimos que Dios es todopoderoso, que salva pecadores, que es totalmente sabio, pero nos molesta cuando decimos que Dios también ha permitido y es responsable por la maldad. Y queremos librar a Dios de esta verdad. Y entonces algunos se han sacado, dicen los mexicanos, de la chistera ciertas teologías
para ayudarle a Dios o rescatar a Dios de lo que Él mismo ha revelado. Algunos se han atrevido a decir, y tengo que decirlo porque probablemente llegará alguien con esa predicación para que estén alerta. Algunos han llegado a decir, bueno, es que Dios tiene poder limitado. No es tan todopoderoso. La Nueva Teología dice, Dios tiene conocimiento limitado. No conoce realmente todo. Y las dos nuevas, que ya he tenido algún enfrentamiento con ellas. La primera se llama la teología de proceso. Dice que Dios está evolucionando. O sea, dice Dios, la regué en 1970, pero ya aprendí. Ya no voy a volver a cometer el mismo error. No. Y la llamada que me ha dado más dolor de cabeza, la teología de apertura. Es que Dios no sabe lo que va a suceder. Por ejemplo, Dios dice, voy a bendecirte, pero estoy esperando a ver qué haces porque no sé qué vas a hacer. O sea, no sé si me vas a obedecer o no. Entonces aquí estoy esperando a ver tú qué haces. No. Dios sabe absolutamente todo. Pensar de esta manera ofende a Dios, hermanos, porque la Biblia nos presenta a un Dios soberano. Déjeme decirle, mire, de pronto nosotros estamos en este momento de la historia y no nos damos cuenta que gente antes de nosotros defendió la Escritura y estableció las doctrinas aún con su propia vida. Qué bueno que nosotros no estuvimos en aquel tiempo. Hubiéramos hecho un desastre. Mire, ahí le va, demuestra un botón. Todas las doctrinas que tenemos ahorita, bendito Dios, bíblicas, en orden, no siempre estuvieron así, hermanos. O sea, la iglesia tuvo que ir recibiendo la revelación de las cartas paulinas, de Juan, de Judas, de Santiago, y ir estableciendo doctrinas, porque en aquellos años ya había gente que decía que Cristo era la esencia del Padre, que no era Dios, y un montón de doctrinas heréticas, y hombres fieles a la palabra se sentaron a escribir con cuidado las doctrinas bíblicas para hacer una diferencia entre todos los movimientos que ya existían. Por ejemplo, la Confesión de Westminster tuvo 1100 juntas durante 10 años, tratando de establecer una verdad doctrinal sobre la maldad y la bondad de Dios. 1100 juntas en 10 años. ¿Quién se toma el tiempo para hacer esto, hermanos? Qué bendición, la verdad, los amados hermanos. Y a continuación cito lo que quedó establecido en la última confesión sellada. Y escriben ellos, y cito yo, Dios de la eternidad, desde toda la eternidad hizo por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e incambiable, ordenar todo lo que sucede, y al mismo tiempo por esto, Él ni es el autor del pecado, ni violencia es ofrecida a la voluntad de las criaturas, ni es la libertad de la contingencia de causas de secundarias quitadas. La pecaminosidad procede solo de las criaturas, no de Dios. Y todo lo que Dios decreta y providencialmente es para alabanza de su gloria. Quien siendo Él el más santo y justo, no puede ser el autor ni el que aprueba el pecado. Dios permite que la maldad exista. Dios tiene el derecho de desplegar su amor y también su ira. Sin pecado no hay gracia, sin pecado no hay salvación, sin pecado no hay perdón. Fin de la cita. Qué tremenda explicación. Dios está en control y obedecen las cosas a sus propósitos con el fin de darse gloria. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Porque cuando nosotros vemos la maldad en el mundo, podemos hacer una comparación con la bondad de Dios. Conocemos la luz por causa de las tinieblas. Conocemos el blanco a razón del negro. Usted puede decir lo que Dios ha hecho en su vida porque tuvo una vida pasada sin Dios.
Entonces yo tengo que hacer un paréntesis y decir que es muy importante que todo cristiano sepa qué es la gloria de Dios. Porque de pronto acuñamos términos que vamos repitiendo porque nos vemos bien como cristianos. Yo me metí en un problema hace años cuando hablaba de los nombres de Cristo y uno de ellos era el amén. Y yo decía que el amén debe ser usado con propiedad cuando una verdad de la Escritura sobresale de ella y el Espíritu entonces me lleva a decir amén, así sea, es cierto. Pero que tampoco ese amén puede usarse para la burla. De que se cayó la hermana, amén. No, eso es burla del nombre de Cristo. Me quemé con la estufa, amén. Eso es impropio. Y es igual con la gloria de Dios. Hay gente que todo hace para la gloria de Dios y lo tomamos también como burla. Todo es supuestamente para la gloria de Dios. Hay gente que se sube a cantar aquí y para verse un buen cristiano dice para la gloria de Dios. Pero si yo hiciera un examen esta mañana y la única pregunta fuera ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, voy a leerlo, voy a leer la definición y luego voy a explicarla de manera más sucinta o más simple para que podamos entender. La gloria de Dios es el conjunto de atributos que Él tiene o posee en sí mismo. Y que cuando Él los irradia hacia afuera o los expresa, esa es la proclamación de su gloria. Él ha expresado su gloria en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando vemos la creación, ¿qué vemos de Dios? Su poder, su orden, sabiduría. Cuando Dios crucificó a su Hijo, Él desplegó su gloria en la cruz, porque Él puso de manifiestas cosas que Él es, que vimos en la cruz: su amor, su gracia, su misericordia, su justicia. Entonces, hacer algo para la gloria de Dios, Pablo lo dijo de otras maneras: vosotros sois libros abiertos, las cartas que los hombres leerán. Hay Biblias, hay personas que nunca leerán una Biblia, solo nos leerán a nosotros. Y vivir para la gloria de Dios es hacer manifiestos los atributos de Dios para que la gente los vea. Por eso cuando yo amo, perdono, doy, ayudo, etcétera, entonces la gente está viendo en mí no lo bueno que soy, sino un reflejo de mi Padre y de Cristo, mi Salvador. Por eso, hermanos, es importante que yo viva para la gloria de Dios, haciendo manifiesto quién es Dios. Por eso Pablo dice a los romanos: por culpa de algunos, el nombre de Dios es blasfemado. Miremos entonces juntos, para encaminarme y respetar el tiempo, Nahum 1:7. Vamos a buscar todos Nahum 1:7. Los que no tienen hoja. Dios ha permitido que la maldad exista y Él gobierna y no hay karma, no hay mala suerte. Hay un Dios que está cumpliendo sus propósitos y escribiendo nuestra historia en sus planes. Y hermanos, este no es nuestro mejor momento. Escuché a un predicador en la televisión decir: hermanos, este es nuestro mejor momento. No es cierto. Aquí somos peregrinos, extranjeros, ni siquiera es nuestra casa. Aquí vamos de paso. Nuestro mejor momento será ya, en su presencia, en la eternidad, donde no habrá más frío, ni hambre, ni dolor, ni calor, ni sueño, ni angustia. O sea, Dios no nos ve como habitantes de esta tierra, al grado que ha preparado un lugar para nosotros. Este cuerpo lo va a destruir. No se entristezca, hermanos, si se va envejeciendo, si se va enfermando. No se preocupe, este cuerpo se nos dio así, nada más.
por un tiempo y se nos dará otro glorificado. El mismo cuerpo que el Señor Jesucristo glorificado. Así que descanse en este Dios, porque dice Nahum 1:7, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Uf. ¿Y qué conoce Dios? A los que en Él confían. Porque aún en medio de la prueba, Dios hace presencia. Porque se acuerda que somos polvo. Y la diferencia, hermanos, entre nosotros y el mundo, a nosotros también se nos van a morir personas. En nosotros también hay cáncer. En nosotros también hay falta de trabajo. La diferencia en nosotros es Dios y sus promesas. Porque en ellas descansamos y es el ancla de nuestra vida. Entonces, quiero terminar con algunos dicen que el último, no estoy de acuerdo, pero es el penúltimo sermón predicado por el pastor Charles Haddon Spurgeon, días antes de morir. Y termino diciendo lo que él dijo en su conclusión. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor. Y digo esto porque Charles Spurgeon cayó en una depresión cuando en un sermón se empieza a quemar el templo y empiezan a gritar fuego, fuego, y salen las turbas y hubo gente que murió. Y Charles Spurgeon dijo, yo no voy a predicar más nunca, porque Él es bueno. Sigo citando. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente, porque Él sí es bueno. No debemos permitirnos ni un momento la incredulidad acerca de la bondad de Dios. No importa lo que esté pasando, hermanos. No reniegue de la bondad de Dios. No diga Dios es cruel, Dios es malo. No. Él nunca deja de ser bueno. Aunque todo lo demás sea puesto en duda. Esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Padre, soy un hombre detrás de un púlpito simplemente. Por mí también pagó Cristo en la cruz. Yo, al igual que mis hermanos, he encontrado salvación y soy un instrumento para tu gloria. Toma tú la gloria y la honra y exáltate. Y bendícenos al conocer tu carácter genuino en la Escritura. Porque en el conocerte, Señor, no hay pérdida. Al contrario, hay bonanza, hay gozo, hay paz y esperanza. Bendíganos pues, Señor, en lo que transcurre del día. En Cristo Jesús. Amén y amén.